Bueno, continuando con la clase anterior, que fue una leve introducción sobre los anticuerpos y las diferencias entre sus isotipos, como sabemos, las células B o los linfocitos B son las células encargadas de producir estas proteínas, inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces vamos a profundizar un poquito sobre la diferencia de estas células y su función en relación a los anticuerpos. Entonces, dentro de los linfocitos T sabemos que hay diferentes subpoblaciones, al igual que en los linfocitos T. Habíamos comentado que los linfocitos T, por ejemplo, tienen los T cooperadores, citotóxicos, etc. En el caso de los linfocitos B, ya las hemos platicado, pero vamos a profundizar un poquito. Tenemos a las células B naive, o células también se les conocen como células vírgenes o células inocentes. Estos linfocitos B son linfocitos que no han tenido contacto con un antígeno, entonces los anticuerpos que presentan en su superficie no van a ser específicos aún, o sea, están inactivados. Tenemos a los linfocitos B de memoria, que son linfocitos que ya fueron o que ya tienen sus anticuerpos específicos para un antígeno y pues están especializados en identificar de manera rápida algún antígeno y generar una respuesta humoral, a partir de la producción de linfocitos B para ese antígeno específico al que fue expuesto. Luego tenemos a las células B plasmáticas, que que serían estas de aquí. Son un tipo de linfocitos que tienen una gran cantidad de citoplasma y podemos observar que también tienen pues organelos como retículo endoplásmico y aparato de Golgi muy desarrollado, que esto les permite producir en mayor cantidad inmunoglobulinas o anticuerpos. Y por último tenemos a un subtipo de células B que se encarga de regular las funciones de las demás poblaciones de los linfocitos B. Entonces, ya hemos comentado, ¿no?, que las células B pues, es un tipo de leucocito, o sea, es una célula blanca y cuya función pues, es producir anticuerpos. Estos anticuerpos lo que hacen es, en otras palabras, neutralizar a los antígenos o también estas pudieran ser utilizadas como marcadores para las células inmunitarias, por ejemplo, para los macrófagos y así, con un proceso que se llama opsonización, que en términos coloquiales hacen apetitosas a los antígenos o a los patógenos para las células fagocitarias. Las células B se caracterizan porque en su superficie de la membrana se encuentran estas proteínas inmunoglobulinas que se llaman anticuerpos, que les permiten reconocer antígenos que están libres o suspendidas en el plasma. Cuando una célula B se encuentra con un antígeno específico, acuérdense que habíamos determinado que hay una población que son antígenos naive o vírgenes o inocentes, pero cuando se encuentran con un antígeno, estas pasan de ser inocentes o naive, se activan y empiezan a proliferar y convertirse en los diferentes tipos o subtipos de linfocitos B que hemos comentado, los de memoria, los reguladores o las células plasmáticas. Entonces aquí estamos hablando un poquito sobre, por ejemplo, está un virus. El virus está compuesto pues por sus diferentes componentes, diferentes proteínas que vendrían siendo los antígenos. Entonces cuando una célula naive o una célula inocente la identifica o interactúa con estos antígenos, se activa. Entonces pasa de ser una célula naive o virgen o inocente a ser un linfocito B ya activo, que va a tener la capacidad de producir anticuerpos para destruir o neutralizar el virus con el que fue expuesto. Entonces, este linfocito B puede sufrir diferenciaciones diferenciaciones a nivel molecular que les va a permitir sobrevivir un largo periodo de vida. Todas las células tienen diferentes periodos de vida, o sea, cómo se van a dividir, etc. En el caso de las células B de memoria, son un tipo de linfocitos que tienen la capacidad de vivir mucho tiempo. Habíamos comentado que pueden vivir años, incluso décadas, dependiendo pues, del tipo de animal que estemos hablando. Y estas van a recordar a los antígenos que en alguna vez fueron expuestos. Por ejemplo, de hecho utilizamos
esta capacidad de memoria que tiene el sistema inmunológico para prevenir ciertas enfermedades a través de las vacunas, porque estos linfocitos pues recuerdan al antígeno, entonces cuando se vuelva a presentar, pues estas células de memoria ya están preparadas con el armamento especial que son los anticuerpos para neutralizarlo o eliminarlo. Entonces aquí menciona que tienen una vida más larga, pueden responder de manera más rápida y efectiva al encontrarse con un mismo antígeno. Dice que las células de memoria permiten una respuesta inmune más eficiente en encuentros posteriores. Y esto es porque los linfocitos B pertenecen a la respuesta inmunológica de tipo adaptativa y esta puede llegar a tardar en activarse de 2 a 3 semanas. Entonces, las células B de memoria permiten que este tiempo de respuesta se pueda reducir a 48 días, 48 días, 48 horas, 72 horas. Entonces ya limitan pues la propagación del patógeno o su adaptación o generación de daño al organismo. En el caso de las células plasmáticas, aquí lo estamos viendo, hay varias teorías sobre cómo se convierte una célula B a célula B plasmática de memoria. Eh, Hay una teoría que, por ejemplo, nos comenta que tenemos el linfoblasto o las células B progenitoras y estas tienen capacidad de convertirse a células B normales, células B de memoria o células B normales, entre comillas, y que las células B cuando sean activadas pueden activarse a modo de células plasmáticas para producir gran cantidad de anticuerpos. Entonces estas se especializan en producir anticuerpos. Uy, imaginen que subraye esta parte de aquí nomás. Se especializan en producir una gran cantidad de anticuerpos. Entonces se caracterizan por tener una mayor cantidad de citoplasma con mayor cantidad de organelos como retículo endoplásmico y aparato de Golgi que les permita pues producir más estas proteínas. Entonces en ese sentido son células más grandes y por lo tanto más productoras de esta proteína que nos permite pues generar defensa. Dice aquí que el proceso de activación de linfocitos B y su diferenciación en células plasmáticas es esencial para la producción de anticuerpos específicos que pueden reconocer y neutralizar patógenos. Por último, tenemos a las células B reguladoras y estas lo que hacen es pues precisamente regular a las otras células B para mantener un equilibrio entre la activación y la supresión de la respuesta inmune. De cuándo es que se van a activar estas células y en qué medida o en qué gravedad se van a activar. También en tomar la decisión si esa célula de memoria, qué tanto tiempo va a estar presente. Porque hay enfermedades, por ejemplo, que va a valer la pena que su tiempo de vida sea décadas, porque pues a lo mejor fue una enfermedad pues muy riesgosa o que comprometió mucho el sistema inmune. Entonces, digamos que en ese sentido hay una prioridad de mantener una memoria. Y pues en ese sentido, pues las células B reguladoras trabajarían regulando en la activación y supresión también de esto. Continuando ahora sobre los anticuerpos, habíamos platicado a grandes rasgos sobre las características estructurales del anticuerpo, que están divididos pues, por diferentes tipos de cadena, la cadena ligera, la cadena pesada, que tienen diferentes dominios, que a grandes rasgos tenemos al dominio variable y al dominio constante, y fragmentos como los fragmentos de unión al antígeno y fragmentos cristalizables. En el caso del anticuerpo, en el dominio variable, tiene la característica que es donde se va a unir el antígeno. Es decir, el dominio variable se llama variable porque varía su morfología o su forma para adaptarse al antígeno. Específicamente, la parte del anticuerpo que tiene contacto con el antígeno le vamos a denominar parátopo.
o sitio de unión del anticuerpo, porque en el parátopo se une al antígeno. Entonces se utiliza como sinónimo sitio de unión del anticuerpo o parátopo. Y asimismo el parátopo pues se une con el sitio de unión del antígeno, que a ese le vamos a decir epítopo. Entonces, en otras palabras, el epítopo del antígeno se une al parátopo del anticuerpo. La diversidad estructural de los parátopos pues, permiten esta especificidad a los anticuerpos. Cada antígeno tiene un dominio variable que es específico para cada anticuerpo. Entonces, cada parátopo es específico para su antígeno específico. Vamos a estudiar un proceso que se llama unión antígeno-anticuerpo. Este tipo de unión permite neutralizar a microorganismos o facilitar la o facilitar la fagocitosis a través de la opsonización. Este proceso de unión antígeno-anticuerpo es una unión específica y reversible. Específica porque, pues, como les comentaba, el parátopo se adapta al antígeno, a la forma, y ese anticuerpo no se va a poder unir a otro a otro antígeno, porque son específicos. Irreversible porque pues se pueden separar. Una vez que se unen, pueden separarse. Dice, esta unión es la base de muchas funciones de los anticuerpos, es decir, cuando ocurre unión antígeno-anticuerpo, es como se va a neutralizar el patógeno o cómo se va a generar el proceso de opsonización para su futura eliminación por células fagocíticas o la activación del sistema de complemento. Dicho en otras palabras, el sistema inmunológico detecta esta unión antígeno-anticuerpo para desencadenar otras funciones inmunológicas como la fagocitosis o el sistema de complemento. Asimismo, la unión antígeno-anticuerpo de los microorganismos pueden neutralizar los patógenos. Y eso es porque algunos patógenos, acuérdense que las células interactúan o se comunican a través de receptores que tienen en su superficie, y si se bloquean estos receptores, pues bloquean funciones del microorganismo. De esta manera lo neutralizan sin necesidad de matarlo. Entonces, la estructura del parátopo se adapta, esto ya lo comenté, se va a adaptar a la forma y a la carga del antígeno, lo que va a permitir una interacción precisa y efectiva. Entonces, en este sentido va a haber cambios conformacionales, es decir, el anticuerpo se va a cambiar, se va a adaptar, va a cambiar su conformación para adaptarse al antígeno al que va a ser presentado. Al principio yo les comentaba que tenemos células B naive o inocentes, que estas células pues nunca habían interactuado con un antígeno. Entonces, en el momento que interactúan con un antígeno, ya sea porque sean presentadas por las células cooperadoras o porque interactuaron con un antígeno que estaba libre, el antígeno va pues, a interactuar directamente con el anticuerpo, y el anticuerpo va a tener un cambio conformacional en su parátopo para adaptarse al antígeno, para adaptarse a su epítopo. Específicamente, pues vamos a tener la región FAB del anticuerpo. Esta región FAB le confiere el cambio conformacional que le va a permitir ajustarse de manera precisa al antígeno. Y esta función de cambio conformacional para adaptarse al antígeno es lo que confiere la especificidad al sistema inmunológico adaptativo. Entonces dice que puede implicar la flexión y la modificación de las estructuras en la región FAB. Es decir, que literalmente pues se mueve, se modifica esta parte del anticuerpo. Y en el caso de los antígenos, dice, se observa en antígenos de naturaleza proteica, como las proteínas virales o las bacterianas, que también pueden generar cambios conformacionales. Es decir, no nomás los anticuerpos se modifican para adaptarse al antígeno, algunas bacterias o algunos virus modifican sus antígenos para que nuestros anticuerpos, por ejemplo, de memoria, no puedan neutralizarlos.
Entonces, los cambios conformacionales los podemos identificar a nivel de anticuerpos y a nivel de los antígenos. Y esto pues lo hacen a modo de evolucionarse, porque si digamos que toda la población ha generado anticuerpos contra, no sé, contra la gripa, pues la gripa desaparecería. Entonces lo que hacen los virus de la gripa pues es modificar sus anticuerpos, pues, perdón, modificar sus antígenos para irse adaptando a diferentes poblaciones. Y bueno, hasta aquí sería la clase de ahora. Espero que les haya gustado. Chao.